El mundo que viene también tiene que ocuparse y preocuparse por el cambio climático. Hoy quiero hablar con una comisaria e historiadora del arte que está llenando los teatros de plantas y nos está invitando a poner la vida en el centro. También hablaré con un director de museo que a la vez forma parte del engranaje sanitario que lucha contra la pandemia. Con un músico empeñado en usar las nuevas tecnologías para dar a conocer la riqueza creativa que hay en Canarias. Y con un escritor, dramaturgo y director que estos días trae a las islas la obra de teatro que nos enseñó a ver los teléfonos móviles de otra manera. Es hora de conversar, es hora de adentrarnos en el mundo que viene. Hola José Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Oye, en este programa he hablado con gente muy metida en el mundo cultural, sobre todo, también con algún investigador. En este caso, ¿qué digo? ¿Que estoy hablando con el director de un museo o que estoy hablando con un científico que está luchando contra la pandemia? No, hay quien está realmente investigando, dedicando horas. En este caso me ha tocado ser sanitario y poner el museo a disposición de la crisis que estamos viviendo y que ha llevado un proceso pues desde el pasado mes de febrero de diferentes etapas, ¿no? En ser un museo de ciencia que no nos tocaba la divulgación, sino en este caso la ejecución, ¿no? Sí, no, ahí han ejercido como museo de ciencia hasta límites que yo creo que ni ustedes mismos sospechaban hace un par de años, ¿no? No lo sospechábamos, es un museo adscrito también a la Consejería de Turismo y lo primero que se nos pidió fue poner en marcha hoteles que alojaran a personas que estaban positivas y no podían hacer su aislamiento en su propio domicilio porque no reunían las condiciones. Nos tuvimos que poner a realizar eso, a desarrollar un protocolo muy riguroso. Al final la divulgación científica con rigor se ha convertido también en una asistencia a la sociedad, ¿no? Y eso es el papel que nos ha tocado jugar. Y luego, como actividad museística, también has vivido las dos olas, o no sé cuántas olas nos han ido llegando, pero también de estar cerrados, dedicados a esto que contábamos, de volver a abrir ya como museo. Quiero decirte que ya el museo abre sus puertas para hacer lo que llevamos haciendo los últimos 20 años. Y tener que volver a hacer otra vez el hueco cuando de repente los números nos estaban asfixiando de nuevo en Canarias, ¿no? Ahí están ustedes cual acordeón adaptándose a lo que toque, ¿no? Sí, ha sido una montaña rusa. Pero probablemente con conocimiento de causa tengamos que decir que es hora de normalizar la situación. Ya conocemos bastante del contexto de las vías de transmisión, ya conocemos bastante de cómo atajar esta enfermedad y tenemos que saber también cómo convivir con ella, ¿no? No podemos frenar unos aspectos sobre otros, hay que saber convivir y buscar los equilibrios entre normalizar la vida con unas medidas de protección y de prevención ante una enfermedad que todavía no tiene cura, con la propia situación de enfermedad y de normalizar los servicios sanitarios que se tienen que encargar de ella, ¿no? Más el comportamiento ciudadano. Esta enfermedad son esas dos grandes vías, ¿no? La gestión de la misma y el comportamiento ciudadano. Si logramos equilibrar todos esos dos grandes globos, pues yo creo que no se van nunca a explotar ni van nunca a estallar. ¿Y crees que ese papel ha calado en el público? Es decir, que la gente ya va a ver también el Museo Elder de la Ciencia con otros ojos. Yo creo que sí, no deja de ser, tiene un doble equilibrio, ¿no? Hay una parte disuasoria, oye, que allí han estado los que han ido a hacerse los test, que allí han estado un foco importante, sabiendo que de los más de un centenar de sanitarios que incluso están
trabajando en el Museo Elder, no ha habido ni un solo contagio precisamente por tener un protocolo muy riguroso y unas medidas de protección muy profesionales para que ese cumplimiento se vea que las medidas son efectivas. Es decir, no ha habido vías de contagio precisamente en quien ha estado en primera línea. Yo creo que hay que ver la otra parte, ¿no? Una de nuestras primeras exposiciones es el coronavirus. Ver el virus de verdad, saber cómo ha sido esa progresión de la enfermedad, cuál es el gran secreto, ¿no?, de esta enfermedad. Lo veíamos venir, va a tener su fin, al Museo Elder se lo dirá. De todas maneras, sobre ese efecto disuasorio y sobre la manera en la que se han enfrentado a este tema los que están en primera línea, mucho se ha hablado, ¿no?, de si son héroes, si no son héroes. Bueno, yo creo que el reconocimiento está ahí y tiene que seguir estando ahí, pero me llamaba la atención y me gustaba ver un estudio que había hecho un enfermero de la UMI del Negrín, lo hizo para un trabajo de fin de máster, pero aprovechó y pudo preguntar a los profesionales y salió un porcentaje altísimo de ellos que decían que hoy en día se volverían a enfrentar, que no tenían miedo de enfrentarse incluso sin equipos de protección, sin saber lo que les esperaba, ¿no? Ahora ya tenemos más datos, ya por suerte ya han llegado los equipos de protección, pero sabemos que al principio no fue así. Esa respuesta tan decidida habla mucho de la vocación y de esa valentía que hemos estado aplaudiendo desde los balcones o desde donde sea, ¿no? Bueno, ratifico ese estudio, lógicamente siempre con medidas de protección y con los equipos de protección adecuados. El 100% del personal que se pidió trabajar en las plantas de hospitalarias donde estaban los enfermos positivos fue todo voluntario. Entonces ese aspecto es lógicamente un aspecto a aplaudir, pero eso, bueno, es un aplauso vocacional a aquellos que sabemos que nos están atendiendo en primera, en segunda y en tercera línea en todos los aspectos de salud y enfermedad. Después de tanta ciencia, permíteme terminar hablando de ciencia ficción, pero muy cercana a ti. Vamos a imaginarnos una visita escolar al Museo Elder de la Ciencia dentro de 20 años y habrá una sección, seguro, ocupada de las pandemias y del coronavirus. ¿Qué te gustaría que aprendieran esos niños? Hay dos aspectos que hay que tener mucho cuidado con lo que ha ocurrido y nos debe dar una lección el coronavirus. Uno es cómo estamos cuidando nuestro planeta. No es normal la mutación de virus animales con humanos, tiene muchísimo que ver el concepto de cambio climático, tiene mucho que ver lo cotidiano de cómo nosotros estamos maltratando precisamente al medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, las medidas higiénico-sanitarias siempre han estado allí. Nuestras abuelas nos decían que nos laváramos las manos antes de comer, tápate la boca al salir. Al final hay un mimetismo evolutivo que tenemos que ir interiorizando poco a poco porque es un factor de bienestar, es decir, la salud no es la ausencia de enfermedad, que también, es también que tengas una salud de calidad, que cuesta muchísimo, cuesta una generación entera adquirir hábitos en este sentido. Entonces esto tiene que ser algo que nos diga, no solo tenemos que cuidarnos a nosotros, que sí, tenemos que interiorizar esos cuidados, sino también nuestro medio ambiente, porque esto tiene mucho que ver y la ciencia nos lo demostrará. Por esas lecciones aprendidas, muchas de las cuales seguiremos justamente ilustrándonos sobre ellas en tu museo. Muchísimas gracias, José Gilberto. A ustedes. Aquí se va a jugar al fútbol, hasta que ganemos, como si nos tiramos 3 años. ¡Ah! Estoy viendo yo ahora puntos blancos. Yo estoy temblando y me bota el pecho, y 134 son muchas pulsaciones, Antonio. No sería mejor hacer natación, que es un deporte más completo. Pero si quieres nos ponemos a jugar a pata al polo, no te jode. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vamos a hablar de Perfectos Desconocidos, que, como decimos, podremos por fin verla, porque además ya estaba programada para hacía unos meses y tuvo que ser pospuesto. No sé si tú crees, David, que han cobrado redes sociales, móviles, nuevas tecnologías, que ha cobrado un nuevo matiz extra tras el tiempo de encerrarnos en nuestras casas. Hombre, con la tecnología es cierto que te encuentras con sus partes complicadas y malas y dañinas, sobre todo para la gente joven, y hay auténticas adicciones que van a ser muy complicadas de tratar mucha gente en los próximos años, pero también obviamente tiene su parte positiva y creo que en estos encierros que hemos tenido todos, la tecnología nos ha acercado a gente a la que no podíamos ver, aparte nos ha permitido ver un montón de series en plataformas, ver un montón de programas, de películas, y creo que esa es la cara más amable de la tecnología. La cara menos amable creo que es de la que habla en Perfectos Desconocidos, ¿no? Como de repente esto se ha convertido en una especie
bueno, como decimos en la función, en la caja negra de nuestra vida, que nos maneja prácticamente las 24 horas, ¿no? Y esa es la parte menos bonita, que de alguna manera denuncia la función, la película, y afortunadamente, como ya sabes, lo hace con el humor, que es la mejor manera de hablar de las cosas. Estas cosas nos están arruinando la existencia. Nos están robando nuestra intimidad, nuestra vida privada. Y nosotros somos los que lo permitimos sin darnos cuenta. ¿Tú crees que el texto, ya sea en la película, en la obra de teatro, ha ayudado a reflexionar y que alguna gente ponga un poco más de freno de mano? ¿O lo ha empeorado haciendo que el jueguito este que hace la gente en esa escena donde dicen, venga, móviles sobre la mesa y todos los mensajes los tenemos que leer en voz alta, si la gente se ha subido al carro y hemos roto amistades, parejas y de todo? No me consta que haya habido nadie que haya jugado a ese juego tan complicado, pero bueno, al final la función y la peli tiene un mensaje que creo que no está nada mal y que es bonito, ¿no? Porque al final lo que te dice la función es, señores, seamos honestos. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de amar. Cuando tú eres sincero y honesto, no tienes muchas cosas que ocultar. Y al final hay muchos perfectos desconocidos rolando por el mundo, cada uno con su personalidad, ¿no? Bueno, yo no sé la cantidad de remakes que se han hecho de la película, pero yo creo que cada país ha tenido ya su propio remake, es espectacular. Habla de algo que todos tenemos tan presente en nuestro día, que son las redes sociales y los móviles, y cómo todo el día estamos con estos móviles encima, que casi todo el mundo se siente identificado, ¿no? Hablaba hace poco con un amigo guionista, cómo los móviles han cambiado la historia del cine. Ahora es mucho más difícil escribir un guión cinematográfico. Incluso viendo el otro día, estaba viendo Notting Hill. Claro, Notting Hill se producen 2 o 3 cosas que si hubiera habido móviles no se habrían producido. Entonces, lo tenían más fáciles antes los guionistas para escribir, porque ahora con el móvil se pueden solucionar un montón de problemas. Y poniéndole una sonrisa a todo esto terrible que estamos viviendo, tú que has sacado musicales de las cosas más extrañas, ¿crees que esta pandemia tiene un musical? El otro día veía a Ángel Martín, el humorista, jugueteando con esa idea, pero no sé si lo iba a llevar hasta sus últimas consecuencias. ¿Se puede hacer el musical del coronavirus? Sí, se puede hacer, y juntas a unos personajes que están en sus casas y a través de la tecnología casi sería el musical de este tipo de programas con los que ahora hablamos y tenemos estas entrevistas, ¿no? La cosa es, ¿cuánto tardaremos en aquello que decía también, creo que las citas de Woody Allen, aunque luego se le atribuía a mucha gente, ¿no? De lo de comedia igual a tragedia más tiempo, ¿cuánto tardaremos en querernos sentar a ver un espectáculo de ese tipo y echarnos unas risas? Mira, yo supongo que irá primero la televisión, que suele ser el medio más inmediato. Las series serán las primeras que empezarán a incluir las mascarillas y todo lo que nos está pasando y cómo ha cambiado nuestro mundo tan deprisa en tan poco tiempo. Pero creo que los guionistas necesitamos un poco más de tiempo para asumir realmente lo que estamos viviendo. Además es que estamos todavía inmersos en cambios casi semanales, con lo cual todavía es raro escribir sobre lo que nos está ocurriendo. Yo creo que vamos a tardar un poquito más de tiempo en ver en la ficción esta crisis del coronavirus. Creo que vamos a tardar un poquito más en verlo. Y para los musicales tendremos tiempo. ¿Qué tal sienta un periodo de incertidumbre, de miedo al género musical? Porque normalmente se supone que es el género del escapismo por autonomasia, ¿no? El musical depende mucho de los ciclos económicos. Es un género caro, porque evidentemente en un musical trabajan 100 personas y no puede costar la entrada 20 euros, porque es que no te da. El musical depende mucho en Madrid del turismo que viene a Madrid a ver musicales. Entonces vamos a ver si se reactiva eso también. Creo que la verdad es que deberíamos todos en España hacer un esfuerzo y en los próximos años intentar apoyarnos los unos a los otros, intentar no salir mucho fuera y consumir aquí y reactivar nosotros también nuestra economía, porque lo vamos a necesitar y vamos a necesitar que nos ayudemos todos mucho. Bueno, pues David, no he recibido ningún mensaje en lo que estábamos hablando, pero por si acaso voy a ver si tengo alguna cosa en el buzón, así que paramos aquí la conversación, que ya no somos perfectos desconocidos, y te agradezco que hayas estado aquí este ratito con nosotros, ¿vale? Un placer de verdad. Tell me this isn't happening. Oh, it is. Stay away from the walls. Don't touch anything.
Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Y yo de saludarte. No sé si estamos ya en el Bioceno, si el Bioceno está por llegar. Bueno, estamos en ello, digamos que estamos en ello. Nos convendría que llegase, ¿no? Bueno, quiero pensar que la pandemia sí ha marcado un poco ese punto de inflexión, ese antes y después, y que sí podemos hablar de que estamos al menos caminando hacia ese bioceno que vuelva a colocar la vida en el centro, ¿no? Te iba a preguntar que cómo lo definirías ante todo eso, ¿no? La vida en el centro. No sé si aquello que pasó mientras nos metimos todos en nuestras casas era un pequeño sampler de lo que sería ese bioceno si lo empezamos a cuidar. Sí, bueno, tuvo lugar justamente cuando terminó el estado de alarma, para precisamente hablar de ese cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, la idea del bioceno además tiene que ver con todas mis investigaciones en torno a estos temas y mi crítica en torno al concepto del antropoceno. La intervención humana ha sido de tal magnitud que cada vez son más los especialistas de distintas disciplinas científicas que opinan que nos encontramos en una nueva época geológica y que han bautizado como antropoceno. Que, bueno, he escrito y he hablado bastante de este tema porque considero que el antropoceno es un término que elude, además que hay un claro norte y un sur global, que no todos tienen o han tenido la misma culpa, especialmente no todas han tenido la misma culpa. Y en mi caso, el bioceno busca también no colocar la culpa en ningún lugar. Creo que no estamos ya en un momento de culpar a nadie o señalar con el dedo, sino tener ese punto más optimista y en lugar de buscar culpar a quien tuvo la culpa, pensar en esa nueva era, pues eso, que sitúe la vida en el centro, ¿no? Más allá de quién haya sido o por quién haya sido ocasionado esto. Esa manera que tienes de abordar el tema me recuerda a los grandes pactos o a las grandes treguas, ¿no? De la historia, de los grandes conflictos, que para que podamos avanzar decimos, venga, se acabó, busquemos una solución. Y estamos en un punto en el que quizás ya no queda mucho tiempo ni para buscar culpables, ni para arrepentirnos, sino para buscar soluciones, porque el reloj, bueno, hay quien dice que el reloj se nos acabó ya, que no queda arena en la parte de arriba, pero otros son un poco más optimistas, no sé si estás en ese lado, y dicen que sí, que si nos ponemos las pilas, pues algo haremos, ¿no? Yo quiero ser optimista, no todos los días es fácil, la verdad, pero también creo que hay que ir un poco más allá y que el giro tiene que ser bastante más radical que el de esas treguas que comentabas. Una tregua ahora mismo ya no basta, ya no estamos a tiempo de treguas, sino hace falta un giro copernicano, ¿no? Y radical. Hay que rehacer otra vez y bueno, hay que hacer un cambio en la cosmovisión absoluta para realmente estar a tiempo, ¿no? Quien te escuche sin conocer tu trabajo puede pensar que simplemente eres una activista de la naturaleza, pero el giro curioso es que lo haces desde la cultura, desde el arte, y me gustaría también saber justamente eso, ¿no? El mundo cultural, el tejido cultural, ¿qué papel puede tener en esta búsqueda de ir hacia un nuevo mundo que de momento aquí, al menos entre tú y yo, hemos elegido llamarle bioceno? Bueno, para empezar ese cambio en la cosmovisión que comentaba, ha de ser cultural, porque en realidad todo cambio, y especialmente todo giro radical como el que hace falta, pasa por un cambio cultural. Y ahí es donde creo que el arte puede jugar un papel crucial. Y esto no tiene por qué estar reñido con la posibilidad de crear emoción. Además hablamos de arte y de cultura. Y en eso es imposible no mencionar esa acción que comisariabas con Eugenio Ampudio, ese concierto en el Liceo. El estreno del Liceo después del confinamiento vuelve a abrir sus puertas y en lugar de público lo que tenemos es un concierto para el bioceno, donde estaría cada persona sentada, ahí estaban las plantas, en su butaca, cada planta una butaca, disfrutando de un concierto. La de personas del mundo de la cultura que me han hablado de esa acción desde la emoción. Incluso algunos no conocen el trasfondo, pero hablamos de una imagen muy potente que ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. 2.292 plantas. La verdad es que no esperábamos en absoluto esa repercusión, pero para nada la esperábamos. Surgió de una manera, la verdad es que muy orgánica, fue como tan intensivo que ni siquiera diseñamos ninguna campaña de publicidad para ello. O sea, yo he de decirte que de todos los proyectos que he hecho es en el que, con diferencia, en el que menos me he molestado en difundir y el que pues sí ha recorrido absolutamente todo el mundo. Estábamos fascinados. De hecho, desde que salió en The Guardian, salió una semana antes del concierto, de pronto teníamos medios de todo el mundo, de todos los países contactándonos, y de pronto fue muy curioso porque el concepto bioceno que yo había acuñado, pues de repente estaba traducido pues a montones de idiomas en todo el mundo, que eso fue muy curioso. Y como decíamos, ese trabajo, tu trabajo en general y todo lo que tiene que ver con tu lucha porque llegue ese bioceno es universal, pero no quiero despedirme sin hacer referencia, aunque dentro de esa universalidad te tenemos un poco más cerca, te hemos fichado para nuestro bando, si hablamos desde las Islas Canarias, porque ahí has estado ya con las primeras acciones al frente del aula sostenible del CAM. ¿Qué pretendes? ¿A dónde se puede llegar con ese aula? Afortunadamente el CAM y Orlando Brito bueno, han decidido que sí que quieren estar a bordo del barco de la sostenibilidad de una manera seria, quieren realmente empezar a diseñar esa hoja de ruta para el museo, pues para ser, bueno, para situarse en una institución pionera en cultura y sostenibilidad. Blanca, yo creo que la próxima vez que hablemos, no sé en qué punto estaremos, pero estaremos un poquito más adentrados en el bioceno, así que te emplazo a esa próxima conversación. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias, un placer. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, ahora que estoy contigo. Rebobinemos un poquito, pero solo un poquito, en los comienzos de la pandemia. Yo creo que este año 2020 y ese momento de shock general que vivimos, para ti ha sido muy importante. Tú te has reinventado bastante a la hora de hacer militancia sobre la cultura, de expresarte tú mismo, de encontrar canales, vías de expresión. Has hecho de todo, ¿no? Empezando por aquel primigenio, Una razón para peinarnos, ¿no? Grande, grande, Una razón para peinarnos. Verás, me di cuenta que en mi propio perfil, gracias a mi trayectoria artística como músico, había conocido a un montón de personas y me dio pena que después de que se decretara el estado de alarma, ninguna de ellas tuviera realmente una voz. Hay gente que hace muchas cosas guays en Canarias, tío, y que requieren de tener una voz, ¿no? Y la evolución natural de eso es en lo que estás ahora. Hola, soy Daniel Medina y lo que empezó como una idea de reunificar tanto al público como los artistas independientes canarios en una lista de Spotify que creara una comunidad orgánica de oyentes mensuales y que eventualmente reportara beneficios económicos y de promoción a las bandas canarias ha llegado a más de 300 usuarios. Enhorabuena, hemos llegado muy lejos. No sé, te has convertido en una especie de militante de la cultura que se está haciendo en Canarias. Es bastante idealista, Dani, pero si lo consigues, ¿tú ves ahí que hay un objetivo que puede acabar ayudando a todo el mundo? Creo que sí. De hecho, esto de este nuevo proyecto llamado Asedio Cultural. Asedio Cultural, ¿cómo lo has llamado, no? Estás asediando a la gente. Asediando las redes, digamos, inflando una lista de reproducción que son al fin herramientas que nos está dando pues las plataformas de streaming. Yo simplemente decidí recopilar todas las canciones que yo conocía, de grupos canarios, solo grupos canarios. En una lista de Spotify. En una lista de Spotify. Por un lado, te has asignado el papel de archivista, o sea, ya estás empezando a buscar qué hay de los grupos canarios en esas redes que son las actuales a las que la gente se agarra. También estás trabajando con YouTube, ¿no? Sí. Estás empezando por recopilar. A partir de ahí luego estaría la fase 2, pero hay algo de archivista en esto, ¿no? Sí, sí, claro, y sobre todo archivista, y yo como amante de la música estoy descubriendo cosas que yo pensaba que no se cosechaban ni de coña aquí. Me han hecho entender que en Canarias había mucho más de lo que incluso yo pensaba. Y tú ya tenías conocimiento y pasión, ¿no? Efectivamente, y esto, efectivamente. ¿no? Ay, mujer, que cada día estás más hermosa y yo no puedo ver, que cada día naces más fuerte y solo eres una vez. Me encanta la pasión que hay detrás de la elaboración de un disco, ¿no? Y si es de un vecino mío, si es de, ya no hablo de vecino de mi propio barrio, sino de isla o de tal, a mí eso me llena de alegría. Vale, la parte 2 del asedio.
decirle a todo el mundo, incluyendo a quienes nos estén viendo ahora, oye, sigan la lista, ¿no? La lista de música independiente hecha en Canarias. ¿Cuánta gente hará falta que la siga y que le dé al play para que eso empiece a dar algo de dinerito, por nimio que sea, a esas bandas canarias? La política de las plataformas de streaming es la que es, no podemos luchar contra ello. La famosa polémica de cuánto le dan a cada artista por cada reproducción. Es un hecho que es una birria, pero podríamos llegar a eso, a un público tan grande. Al fin y al cabo es lo que te digo yo, es un arca que puedes difundir con un simple clic. Yo creo que eso es lo bonito de esta red y estamos, digamos, jugando con el bug, ¿no? de este tipo de herramientas que al final son completamente lícitas. Vale, yo hago aquí de abogado del diablo, porque tú has dicho, has calculado, dices, oye, son tantos canarios que tienen acceso a Internet, que podrían darle a seguir si toda esta gente le sigue. Claro, esto me recordaba a aquello de Lola Flores cuando estaba con problemas con Hacienda y dice, si cada español me da una peseta, yo lo soluciono. Lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí, eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España. ¿Qué tienes bajo la manga para no convertirte en la Lola Flores del indie canario? No ser dueño de la lista. Es decir, imagínate que yo, al fin y al cabo, si nos lo ponemos así de abogado del diablo, yo diría en plan que simplemente es una biblioteca. Una biblioteca tiene, es decir, tú puedes entrar completamente de forma gratuita. Yo lo veo así con esta playlist. Sí, soy un moderador, soy una persona que tiene que evitar que aparezca una persona, vea este tejido social, que ya somos más de 350 personas, y diga, voy a meter esto mío aquí y tal, que parece que es pública, es colaborativa, y se meta gente que a lo mejor no esté dentro de, digamos, los parámetros que yo he acotado, que es música hecha por canarios, no para canarios, sino para todo el mundo, pero sí también producidas en Canarias, producidas a lo mejor fuera, pero por artistas canarios, y lo que quiero hacer es simplemente una biblioteca virtual de todos y cada uno de los álbumes que se han hecho por canarios a lo largo de la historia, digamos, útil de la propia plataforma de Spotify primero. ¿Crees que en el proceso se conseguirá también mejorar lo que yo creo que a veces es el talón de Aquiles de muchas escenas musicales, que es que los propios grupos, en este caso de Canarias, tengan curiosidad, sigan a otros grupos, compañeros de escena, y ya el acabose sería que fueran a los conciertos cuando se puedan hacer de esos grupos que a veces se echa bastante en falta? Si yo me emociono cuando veo a una banda canaria hacer cosas preciosas encima de un escenario y me emociono viendo cómo un compañero mío está llegando muy lejos, yo creo que cualquier persona puede hacerlo, sea artista o no, y es contagioso. Porque no vamos a escuchar lo que se hace por nuestros propios compañeros de panorama musical, ¿no? Dani, para que nadie se olvide también que aparte de militante y de asediante, eres sobre todo músico y artista, a tu grupo lo has puesto en esa lista, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues de Chateau Rouge, ¿por qué no te tocas algo aquí en este espacio del mundo que viene? Venga, por todos y cada uno de los músicos que están en Gran Canaria y en todas las islas, esta canción es para todos ustedes. Esto es Fire and Loneliness. Tell me where you're going. Tell me, did you say what you're looking for? Tell me, are you still right here, my darling? Yes, we went to the woods, where the life is easy and the music blows. We found ourselves escaping from darkness. Assume your life to be yourself and care the dark is everywhere. And break the glass, this wall of shame, to start again and please yourself. Poner la vida en el centro, arrancar los márgenes para incluirlos, igual que se coge el tuno de la chumbera para dar de comer. Poner la vida en el centro, negarnos a ese pacto del olvido que nos quiere silenciosos, hacer con la misma alegría del decir. Poner la vida en el centro, que la cultura germine en las espaldas y haga su trabajo en nuestros pensamientos. Poner la vida en el centro,
abaratar esa incertidumbre de los días a los demás, hacer del abrazo colectivo un lugar, poner la vida en el centro, atravesarla por los cuidados y tratarla y tratarnos siempre como si hoy fuera la última vez que vemos a la vida